Visualiza el trueno ensordecedor de 60 corceles cabalgando al límite, mientras una inmensa nube de arena ciega el gigantesco circo romano, con la expectación de millares de figurantes aguantando la respiración frente a una de las secuencias cinematográficas más insuperables rodadas en la trayectoria de nuestra historia. ¿Adivinas qué resulta verdaderamente alucinante? Pues que esto se registró hace prácticamente 70 años atrás. Esta épica competición de carros tirados por caballos en Ben-Hur no representa un mero fragmento frenético. Constituye una auténtica hazaña tecnológica insuperable, vibrante y absolutamente redonda que, transcurridos 70 años, sigue cortándonos la respiración, provocando un deseo infinito de que no concluya nunca jamás. Sin embargo, aquello que los espectadores ignoraban por completo al observar a Charlton Heston y a Stephen Boyd arriesgando el pellejo entre fustas y destructivos ejes astillados, es que tras semejante majestuosidad, latía un relato inédito sobre supervivencia empresarial absolutamente límite. Nos referimos a una Metro-Goldwyn-Mayer agónica que dilapidaba $15 millones anualmente, una sangría que en la actualidad superaría holgadamente los $173 millones actuales, decidiendo jugarse el todo por el todo a una producción con pinta de estrepitoso desastre. Aquí arranca el relato sobre un auténtico prodigio fílmico germinado del absoluto desastre. Un rodaje capaz de superar el repentino fallecimiento de su productor principal en las grabaciones, además de resistir una carnicería corporativa entre cineastas, alzándose finalmente como un verdadero titán cultural. Abarcando desde el polémico mensaje homosexual introducido sigilosamente por Gore Vidal, buscando dotar de pura lógica a la enemistad de ambos personajes, pasando por el agravio imperdonable de arrebatarle a Stephen Boyd una estatuilla dorada. Algo catalogado mundialmente como el atraco del siglo en Hollywood. Ben-Hur condensó absolutamente todo, forjando una herencia que nutrió a maestros de la talla de George Lucas o Ridley Scott, ostentando la increíble marca de 11 galardones que únicamente monstruos taquilleros como Titanic o El Señor de los Anillos conseguirían empatar. Dicho largometraje sirve de prueba irrefutable de que el espléndido séptimo arte sabe fusionar el entretenimiento de masas con piezas de profundo calado humano. Acomódate para entender las razones por las que, obteniendo una puntuación perfecta de 10 sobre 10, Ben-Hur permanece afincado como el soberano imbatible de los enormes despliegues cinematográficos. Estáis sintonizando el canal Leyendas de Cine, antes y ahora. La herencia literaria de Lew Wallace y el velo del mutismo. El parto de la adaptación de 1959 sobre Ben-Hur jamás podrá descifrarse obviando el colosal impacto sociológico procedente de sus raíces narrativas. Aquella mítica obra literaria de 1880, firmada por Lew Wallace, un relato sobre el Mesías que logró arraigar de forma irreversible dentro del imaginario popular occidental. Bastante antes de que Charlton Heston agarrase fuertemente las bridas, dicho argumento ya había triunfado de manera rotunda pisando las tablas teatrales y, destacando especialmente a través del majestuoso metraje sin sonido estrenado en 1925 y sufragado por la mismísima Metro-Goldwyn-Mayer, una soberbia cinta encargada de instaurar los parámetros del show audiovisual de aquella época, aunque desgraciadamente también arrastró consigo un macabro reguero de siniestros y decesos mortales en pleno rodaje. Para aquellos directivos engominados de los años 1950, retomar semejante epopeya no suponía únicamente un arrebato de profunda melancolía, sino más bien una maniobra desesperada por resucitar el estatus extraviado de la productora que antaño dominó de forma incontestable el negocio cinematográfico, exprimiendo a fondo unos derechos creativos que tiempo atrás evidenciaron su asombroso poder de embrujar plenamente a millones de fervientes espectadores durante infinidad de lustros. Semejante reinvención cinematográfica estaba obligada a trascender el insulso concepto de refrito. Necesitaba erigirse obligatoriamente como la solución contundente frente al giro radical en los hábitos de ocio que ya amenazaba seriamente con transformar aquellos inmensos templos de exhibición en simples antiguallas obsoletas. Al arrancar este titánico desarrollo, los despachos de la Metro-Goldwyn-Mayer asumieron que únicamente una trama capaz de amalgamar la brutalidad escénica junto con la delicadeza sentimental de esos encuentros, junto a la presencia de Jesucristo, conseguiría respaldar semejante despilfarro económico. No obstante, conforme los libretistas empezaban a exprimir los más de 500 folios redactados por Wallace, la productora californiana se topaba de bruces contra una coyuntura infinitamente más cruda y espeluznante que el peor antagonista imperial, el riesgo inminente de esfumarse comercialmente para siempre. Pese a todo, el renombre de los grandes clásicos no bastaba ni en broma para saldar los gigantescos agujeros contables,
provocando que el bramido del icónico felino de la Metro-Goldwyn-Mayer rozara el colapso, ahogándose de lleno en el epicentro del temporal económico más sumamente devastador padecido en su trayectoria, el pozo monetario de un coloso magullado. Terminando el año 1957, el imperio Metro-Goldwyn-Mayer, la productora más rutilante de Hollywood, transitaba exactamente por el filo de la bancarrota absoluta, completamente estrangulada a causa de una mezcla letal de elementos ajenos junto a directrices corporativas arcaicas. La instauración rotunda de aquel mandato de Paramount, dictado en 1948, forzó a la corporación a liquidar urgentemente sus jugosas redes de salas de proyección, fulminando así una vía de recaudación asegurada y reventando definitivamente la arquitectura comercial vertical tan típica del sistema de productoras clásicas. Semejante masazo orgánico empeoró al irrumpir la implacable rivalidad televisiva, un invento que por aquel entonces resultaba novedoso y espeluznante, porque desangraba la afluencia a las butacas, dado que los hogares priorizaban ahora el disfrute gratuito desde sus propios cuartos de estar ante monitores de escasamente 16 pulgadas. Este bache económico cavó tan hondo que los cabecillas acabaron viéndose se vieron obligados a tomar decisiones extremas, entendiendo que la creación de una gigantesca obra cinematográfica monumental era la alternativa exclusiva para rescatar la empresa de la ruina o hundirla por completo al intentarlo. Joseph Vogel, presidente de la corporación matriz Loews Incorporated, contempló con cierto recelo, pero con ilusión, el triunfo abrumador de los 10 mandamientos de sus rivales, determinando que la Metro necesitaba urgentemente su particular prodigio divino para lograr que los espectadores abarrotaran nuevamente las salas de proyección. Semejante órdago a doble o nada no despertó una gran alegría generalizada. Por los corredores de los estudios en Culver City, el rechazo resultaba evidente, ya que bastantes ejecutivos pensaban que despilfarrar fortunas en una temática que daban por caduca suponía un rápido descalabro económico. El panorama dentro de la sede de la Metro era de auténtico pánico, al contabilizar mermas históricas que amenazaban seriamente su continuidad, arriesgándose a cerrar para siempre. El balance contable fue devastador. De las 20 cintas creadas allí durante aquella campaña, 19 terminaron siendo fracasos rotundos, acumulando un déficit superior a $15 millones, superando los 143 millones de nuestra era. Vogel se encontró forzado a aplicar reducciones salvajes y echar a numerosos trabajadores del apartado técnico, mientras el rumor de que León jamás volvería a rugir corría como la pólvora por Hollywood. El bache no era meramente económico, sino también corporativo. Se desencadenó una feroz batalla de poder entre Vogel y un grupo comandado por Louis B. Mayer, el cual tachó al presidente de necio e incompetente, buscando así recuperar las riendas del estudio. Mientras la junta directiva apretaba las tuercas para deshacerse de activos y traspasar el catálogo fílmico a las televisiones, Vogel reiteró que Ben-Hur constituía su única escapatoria. No obstante, aquel arriesgado paso de Vogel requería un genio capaz de transformar semejante pavor en espectáculo visual. Alguien con la trayectoria adecuada para soportar el inmenso agobio de una productora derrumbándose. Este gran órdago de Joseph Vogel venía ligado al papel de Cymbalist. Vogel comprendió que, para subsistir ante el auge de los televisores, el séptimo arte debía proporcionar un formato que las emisiones domésticas jamás lograsen igualar. Grandiosidad asombrosa, tonalidades deslumbrantes y una vivencia completamente inmersiva de proporciones majestuosas. Motivándose en las fabulosas recaudaciones de Paramount, Vogel comunicó en 1957 que la Metro seguiría desarrollando el nuevo largometraje de Ben-Hur, ignorando que dicha iniciativa llevaba atascada en fase de preparativos desde 1952, a causa de continuas demoras, relevos directivos y libretos mediocres. Esta resolución se interpretó como una completa locura, aunque Vogel estaba totalmente seguro de que el nombre de Ben-Hur mantenía intacto su tirón para arrastrar multitudes a las butacas, siempre que se rodase exhibiendo unos estándares de excelencia técnica incomparables. Para capitanear esta obra fílmica, Vogel acudió al experimentado Sam Cymbalist, un auténtico veterano del género que ya demostró su inmensa valía mediante Quo Vadis en 1951, obra que rescató a la productora del abismo en una recesión previa. Cymbalist no era un simple gestor de presupuestos, sino que tenía un fuerte vínculo íntimo y especial con el relato de Ben-Hur, ya que editó la versión silente de 1925. Esta vivencia le brindaba indiscutiblemente un prisma excepcional para analizar fallos y triunfos de antaño. Cymbalist era consciente de que el pelotazo en taquilla no dependería exclusivamente de lo gigantesco de los escenarios,
sino de la habilidad de la cinta para aportar alma a sus personajes principales rodeados de semejante despliegue visual. Con el incondicional respaldo de Vogel y la mente de Zimbalist, el paso venidero era hallar al individuo capaz de orquestar este caos creativo, portando sobre sus hombros la sombra del inminente fracaso. Las dudas del cineasta William Wyler y su negativa inicial. Escoger a la persona tras las cámaras supuso un tortuoso calvario, evidenciando la trascendencia vital que tenía este filme de cara a la supervivencia del estudio. Sam Zimbalist creía firmemente que William Wyler suponía el candidato idóneo para imprimirle a la obra la sensibilidad y el peso dramático imprescindibles para evitar que se quedase en una simple sucesión de secuencias de acción. No obstante, Wyler, un creador sumamente meticuloso, muy célebre por su enfermizo perfeccionismo y por repetir planos hasta la saciedad, desestimó la propuesta inicialmente, al considerar que el libreto que le presentaron resultaba excesivamente básico y adolecía de buenos cimientos narrativos. El realizador sentía pavor de que un montaje tan colosal terminase ahogando su sello personal más intimista, dejándole atrapado en una filmación del montón carente de auténtico mérito cultural. Ese histórico pacto definitivo que sentó a William Wyler en la ansiada butaca de realización marcó un antes y un después en Hollywood, demostrando a la vez la desesperación extrema de la productora y el enorme prestigio del artista. Se le garantizó una nómina de $350,000, unos 4 millones actuales, convirtiéndose en el salario más exorbitante jamás abonado a un cineasta por una única cinta hasta entonces. Aunque, además, le propusieron un jugosísimo porcentaje sobre ganancias, otorgándole un 8% de la recaudación total o un 3% del beneficio limpio, optando por la cifra mayor. Semejante acuerdo no solo garantizaba la fidelidad de Wyler, sino que le otorgaba el rango de socio implicado directamente en el triunfo o ruina monetaria de la empresa. Wyler no buscaba únicamente blindar su seguridad económica, puesto que su motivación estaba estrechamente vinculada a una clásica disputa profesional frente al estilo de DeMille. Aunque lo admiraba profundamente, deseaba desmarcarse de su estela, inyectando a semejante espectacularidad una rica complejidad psicológica. El cineasta solía bromear recurrentemente, asegurando que hacía falta un realizador hebreo para rodar un filme majestuoso sobre Jesucristo. Una filmación que evidenciaba su claro propósito de abordar la temática sagrada desde una óptica mucho más empática e historicista, alejándose de cualquier simple adulación hagiográfica. Gracias a la incorporación de Wyler, esta iniciativa dejó de parecer un incierto salvavidas para transformarse de lleno en el acontecimiento fílmico más aguardado de Hollywood. No obstante, el reloj corría en contra de la productora, y las continuas demoras arrastradas desde 1952 ponían en peligro la tolerancia financiera antes de que la primera claqueta llegase siquiera a sonar. El auténtico quebradero de cabeza del libreto y el fantasma de Carl Thunberg. Los cimientos narrativos sobre los que William Wyler necesitaba edificar su magna obra consistían en un borrador redactado por Thunberg, un texto que al realizador le resultaba sumamente pobre. Dicho guionista pasó bastantes años intentando resumir el inmenso libro de Wallace, acometiendo cambios de peso en su arquitectura narrativa, tales como suprimir por completo la trama de la milicia berea clandestina de Ben-Hur, o adelantar notablemente la irrupción en escena del personaje de Esther. Pese a este esfuerzo tan minucioso, Zimbalist y Wyler percibían que aquellas líneas de diálogo sonaban excesivamente actuales y que el vínculo entre el protagonista y Messala no gozaba del desarrollo imprescindible para aguantar el peso de un metraje cercano a las 4 horas. Semejante descontento propició el fichaje encubierto y escalonado de múltiples guionistas estrella de la época, con el objetivo de pulir el borrador de Thunberg, procurando siempre que la agrupación sindical de escritores no pusiera el grito en el cielo ante tanto crédito acumulado. Renombradas figuras como Maxwell Anderson o S.N. Berman efectuaron pinceladas más bien secundarias, dejando el esqueleto principal como un verdadero rompecabezas de ardua resolución para el cineasta Wyler. El realizador anhelaba lograr un preciosismo en los diálogos que consiguiera equipararse a la monumentalidad estética, una meta que terminaría atrayendo al proyecto a una de las plumas más irreverentes y polémicas de todas las letras norteamericanas. El fichaje de este flamante colaborador para el departamento creativo no se limitó a modificar los textos, sino que además logró incrustar una segunda lectura conceptual que los espectadores de a pie tardarían bastantes décadas en desentrañar. La mediación de Gore Vidal y aquel notable trasfondo homoerótico. En la primavera de 1958, con la producción ya asentada en Italia, Vidal acabó siendo fichado para reescribir la historia a lo largo de 3 meses, buscando enmendar lo que Wyler tachaba de pobre excusa para cimentar la enemistad de los protagonistas. El afamado literato,
dueño de una cultura asombrosa sobre la antigüedad clásica, planteó una alternativa extrema que a día de hoy forma parte del mito cinematográfico. Sugirió que aquel resentimiento tan visceral de Mesala contra Judá únicamente cobraría sentido lógico si ambos hubiesen mantenido un romance en su etapa púber. Según relató el propio Vidal, el cineasta compró la idea bajo la estricta condición de que dicho mensaje jamás se hiciera evidente, permitiendo que esa pulsión afectiva contenida sirviera de mecha para el posterior estallido de brutalidad. El escritor aseguró haber consensuado este enfoque con Stephen Boyd, actor encargado de dar vida a Mesala, quien aceptó de buen grado el desafío actoral. No obstante, el realizador prohibió en rotundo que se le contara nada a Charlton Heston, temiendo que la estrella careciera del tacto para gestionar dicha sutileza argumental. Varias décadas después, Heston desmentiría categóricamente la existencia de ese trasfondo íntimo, tildando los comentarios del autor de burdo montaje promocional diseñado única y exclusivamente para ganar notoriedad pública. Dejando al margen la certeza absoluta de la historieta contada por Vidal, resulta innegable que su labor reestructurando el primer acto, destacando la genialidad de partir el reencuentro inicial en un par de escenas diferenciadas, brindaron todo el peso escénico que el realizador necesitaba con urgencia para arrancar el rodaje. No obstante, mientras los guionistas se peleaban encarnizadamente con las palabras, la productora lidiaba con la titánica encomienda de fichar al varón idóneo para materializar toda la devoción y las ansias de vendetta en la gran pantalla. La cacería del protagonista y la histórica negativa de Paul Newman. Las audiciones para Judá supusieron uno de los calvarios más mediáticos y exasperantes que recuerda el séptimo arte, viendo cómo la inmensa mayoría de astros varoniles de primera fila de aquel entonces daban calabazas al encargo, alegando 1001 motivos. Paul Newman despuntaba como uno de los grandes favoritos de Cymbalist. No obstante, el afamado actor lo descartó tirando de ironía, argumentando que sus pantorrillas no daban la talla para vestir faldones tras su nefasto paso por El Cáliz de Plata en 1954. Otros gigantes cinematográficos como Marlon Brando, Rock Hudson, Burt Lancaster o el propio Tony Curtis también estuvieron en la quiniela o llegaron a recibir propuestas formales. Sin embargo, atarse casi 12 meses en tierras italianas y el inmenso peso de la versión muda espantaron a muchísimos candidatos. Hasta el mismísimo Kirk Douglas pujó, pero sus ganas pasaban pura y exclusivamente por encarnar al héroe protagonista, de modo que al ofrecerle ser Mesala, se sintió profundamente ninguneado y optó por sacar adelante su personal epopeya histórica, Espartaco. Todo ello a modo de venganza y rivalidad frontal contra la Metro. Semejante vacío en un rol de primera línea mantuvo al equipo inmerso en un estado de nerviosismo absoluto. Wyler se mantuvo firme en sus 13, rechazando conformarse hasta dar con aquel actor capaz de transmitir, por un lado, esa fragilidad propia de un siervo y la indiscutible grandeza de un monarca. El reloj corría, y los enormes dispendios de mantener a los profesionales cruzados de brazos en la capital italiana estaban mermando gravemente las arcas de la productora. Al final, dicha salida no brotaría de ningún rostro nuevo, sino a raíz de una alianza previa que ya había demostrado su enorme eficacia por el lejano oeste. Charlton Heston saltaría de Moisés a Ben-Hur. Semejante determinación definitiva para ficharle de cara al personaje protagonista estuvo motivada, fundamentalmente, por el rotundo triunfo cosechado durante su alianza junto a William Wyler en Horizontes de Grandeza, y al porte físico que exhibió durante los 10 mandamientos de Demi. El director confiaba a ciegas en la estricta disciplina del actor y en su aguante ante las durísimas jornadas de grabación que un proyecto de semejante calibre iba a exigir. Aunque Heston no encabezaba las quinielas de ciertos jefazos del estudio, su implicación incondicional con el papel y su inagotable afán por prepararse para las escenas de puro riesgo acabaron por convertirla en el pilar que la obra requería para poder arrancar. El intérprete asumió el reto sabiendo de sobra que la película marcaría su trayectoria, sometiéndose así a una férrea tabla de rutinas que abarcaba dominar el manejo de las cuadrigas y empaparse a fondo del misticismo del libreto. El trato con el realizador dentro del plató se tildó de estrictamente laboral, aunque llena de tiranteses, dado que el cineasta escatimaba en halagos y se enfocaba obsesivamente en clavar cualquier detalle técnico o argumental. Pese a los encontronazos, Heston no dudó en admitir que el magnífico criterio del perfeccionista Wyler catapultaba su actuación hacia cotas que jamás habría rozado trabajando por libre, forjando una conexión mágica que acabaría notándose en la inmensa carga emotiva del metraje final. Analicemos a Stephen Boyd y la construcción de Mesala. De cara a dar vida al antiguo colega transformado en un tirano de Roma, los productores escogieron al actor irlandés Stephen Boyd. Su mirada penetrante y aquella altivez tan suya
cuadraban al milímetro con el boceto del antagonista. Al contrario que a Heston, Vidal y Wyler sí informaron a Boyd acerca del indudable matiz homoerótico oculto en su vínculo con Judah, lo cual le facilitó muchísimo añadir un toque de resentimiento y dolor íntimo a su actuación, consiguiendo que semejante rencor resultase bastante más intrincado que una mera trifulca por ideales políticos. Boyd se alzó como el contrapunto perfecto frente a Heston, fraguando una hostilidad que escapaba del papel para traducirse en una rivalidad profesional de lo más auténtico. Los demás miembros fuertes del elenco conformaron un mosaico internacional plagado de habilidades, contando por ejemplo con Jack Hawkins, metido en la piel del cónsul Quinto Arrio, y con la intérprete israelí Haya Hararit, encarnando a Esther. Una apuesta que Wyler blindó, argumentando su tremenda veracidad racial y su apacible hermosura. Hugh Griffith aportó ese imprescindible chorro de vitalidad y alivio humorístico, encarnando al jeque Ildelim, un trabajo que terminaría dándole un merecido premio Oscar, aunque ya charlaremos de eso luego. Este grupo de profesionales hizo las maletas rumbo a tierras italianas con meses de margen para aclimatarse al terreno y arrancar unas tablas físicas que nadie estaba listo para soportar bajo tal nivel de exigencia. Con las caras de la trama por fin escogidas, el equipo de rodaje se plantó en los estudios Cinecittà, transformando a la metrópoli romana en el mismísimo ombligo del séptimo arte. Hablemos sobre Cinecittà y el Hollywood del río Tíber. Optar por grabar en tierras italianas no fue un mero capricho creativo, sino pura supervivencia fiscal para la metro, que tenía bloqueados millones de dólares en liras imposibles de sacar del país por culpa de las estrictas leyes financieras de la posguerra. Al fundirse toda esa pasta en las completas instalaciones romanas, la compañía logró sufragar un tamaño de obra audiovisual que habría resultado económicamente inviable dentro de California, dando curro a miles de trabajadores autóctonos y aprovechando al máximo las gigantescas parcelas ubicadas justo en la periferia de Roma. Aquel recinto se erigió como una descomunal urbe de yeso y madera, donde llegaron a ensamblarse más de 300 decorados independientes que ocupaban 140 acres, el equivalente exacto a 84 campos de fútbol profesionales. La organización de tamaña gesta logística parecía un despliegue del mismísimo ejército. Allí, el departamento de arte supervisaba con lupa la creación de una Jerusalén a tamaño natural, amén de la imponente mansión de la familia Hur, plagada de remates estructurales dotados de una exactitud pasmosa. Los obreros italianos, mundialmente famosos por su inmensa maestría trabajando la piedra y la albañilería, sudaron la gota gorda siguiendo la batuta de William Horning para fabricar centenares de estatuillas y relieves que terminaron concediendo a la obra un espectacular empaque visual en pantalla. Roma se volvió un imán brutal para celebridades y turistas que visitaban el plató queriendo presenciar la fabricación de la que prometía coronarse como la cinta más titánica jamás rodada. Hablemos del combate naval, las maquetas y los ingeniosos trucos digitales. Debido a los brutales riesgos que implicaba rodar en mar abierto y al cacao que suponía coordinar galeras auténticas tamaño descomunal, las escenas del choque acuático acabaron en manos de los magos de los trucajes visuales de la metro. Precisamente en Culver City, bajo la atenta batuta de A. Arnold Gillespie, se fabricaron detalladas réplicas en miniatura de las imponentes embarcaciones romanas y también macedonias. Estas naves incorporaban complejos engranajes interiores que garantizaban una sincronización perfecta al remar, teniendo superficies repletas de pequeños muñecos de caucho, articulados mediante alambre. Para dotar a dichas maquetas de una autenticidad completamente innegable, recurrían a sofisticados métodos de grabación ultrarrápida. Así, rodaban el oleaje a 72 imágenes por cada segundo, consiguiendo otorgar al plano un volumen y una magnitud absolutamente verosímiles ante las cámaras. Toda la coreografía de dichos encuadres exigió un nivel de cálculo milimétrico, empleando croquis muy minuciosos para ubicar cada barco dirigido por control remoto, junto con sirgas bajo el agua, que dirigían acertadamente las inevitables colisiones. Con el fin de abaratar los gastos, bastantes de aquellos navíos se tunearon y repintaron para simular simultáneamente a la Armada de Roma y a los bucaneros, sacando así el máximo provecho de las maquetas con mayor presupuesto. Aquellos espectaculares planos, que finalizaban viendo naufragar el navío de Arrio, costaron sobre $440,000, una cifra que hoy superaría ampliamente los 5 millones de nuestra era. Además, dejaron patente que la destreza artesanal del Hollywood clásico lograba equipararse a las dimensiones de los sets auténticos de la capital italiana. Aquella mezcla entre la angustia asfixiante que sufrían los cautivos dentro de aquel imponente barco y el impresionante despliegue gráfico de las maquetas en mar abierto forjó un momento sencillamente inolvidable
dentro del séptimo arte con temática histórica. Por otro lado, al tiempo que aquellas réplicas naufragaban dentro de las enormes piscinas de la Metro-Goldwyn-Mayer, en tierras romanas allanaban la superficie para el que terminaría erigiéndose como el plató cinematográfico más gigantesco jamás creado hasta la fecha. Nos referimos a la proeza arquitectónica del Circo de Antioquía. El recinto destinado a la épica competición de carros supuso entonces la escenografía independiente más descomunal de la historia, abarcando una tremenda extensión de 18 acres y exigiendo un año entero de labor ininterrumpida por parte de 1000 incansables trabajadores. Dicha edificación supone una copia muy fidedigna de un auténtico coliseo de origen romano, situado justo en la periferia de Jerusalén. Disponía de unas imponentes paredes equivalentes a 5 plantas, adornadas mediante figuras gigantescas envolviendo una larguísima recta de 610 metros, o lo que es lo mismo, 6 terrenos de juego futbolísticos. Pensando en el suelo del trazado, trajeron 36.000 toneladas métricas de una peculiar tierra clara desde tierras mexicanas, seleccionada después de infinidad de testeos para garantizar que resultase verdaderamente mullida, pensando en los equinos, pero manteniendo la dureza necesaria para soportar los pesados ejes de aquellos carros. El desembolso económico para alzar semejante templo del entretenimiento alcanzó el $1.000.000, cifra que hoy equivaldría a unos 11,5 millones. Hablamos de una suma desorbitada en aquel contexto histórico, lo cual evidenciaba el tremendo peso argumental de este tramo dentro del propio largometraje. El mismísimo William Wyler impuso la fabricación de 2 pistas completamente clavadas, destinando la primera de ellas íntegramente a las grabaciones oficiales, y ubicando la segunda lejos de las indiscretas lentes, ofreciendo así un espacio donde corceles y aurigas lograsen practicar y afinar minuciosamente sus maniobras más arriesgadas. Por su parte, la edificación de la llamada Espina, esa barrera divisoria adornada con esculturas que superaban los 12 metros de altitud, representó un auténtico reto arquitectónico colosal, precisando unos robustos cimientos a base de tablones y escayola que estuviesen preparados para aguantar cualquier choque fortuito de aquellos vehículos lanzados a toda máquina. Teniendo ya montada por completo la escenografía, la siguiente fase consistía en agrupar a los formidables ejemplares equinos junto a los jinetes, decididos a jugarse el pellejo envueltos en un caótico torbellino de tierra y frenesí incontrolable. Pasemos a hablar de aquel regimiento animal y su preparación del máximo nivel. Pensando en la mítica competición, se importaron 78 purasangres andaluces y lipizanos, previamente escogidos tanto en tierras yugoslavas como sicilianas, priorizando en todo momento su enorme potencia, su brío y su preciosa estampa en cámara. Siguiendo las directrices del mítico experto en escenas arriesgadas, Yakima Canut, aquellos majestuosos animales quedaron agrupados en formaciones de 4 y tuvieron que afrontar un durísimo y exigente proceso de adaptación durante 4 largos meses, para poder familiarizarse con el griterío del graderío y los constantes desplazamientos de los pesados aparatos de 65 milímetros. Los corceles albinos manejados por el protagonista Ben-Hur recibieron un adiestramiento exclusivo para lograr obedecer a indicaciones minúsculas, al mismo tiempo que los ejemplares más oscuros de Mesala se escogieron de forma totalmente deliberada, buscando resultar temibles ante el espectador. Un detalle francamente relevante reside en que, distanciándose enormemente de lo ocurrido en la antigua versión de 1925, donde presuntamente perecieron unos 100 equinos como mínimo, el cineasta Wyler exigió severamente a Canut que velara sin concesiones por la integridad física de aquellas bestias. Y vaya si lo cumplió, ya que absolutamente ni un solo animal padeció rasguño alguno mientras se filmaba la frenética persecución sobre las cuadrigas. Por su parte, tanto la estrella Charlton Heston como el actor Stephen Boyd igualmente se vieron obligados a invertir varias semanas enteras en asimilar los secretos para pilotar dichos carros. Un oficio sumamente arriesgado que demandaba gozar de una musculatura verdaderamente colosal si querías domar a 4 bestias desbocadas. El propio Heston, a pesar de contar con bastante soltura cabalgando asiduamente, confesaría posteriormente que durante sus intentos iniciales llevando las riendas, la tremenda fuerza centrífuga lo dejó totalmente fuera de juego e impotente, provocando que aquellos imponentes animales terminaran expulsándolo bruscamente de su plataforma. Para este inmenso rodaje llegaron a fabricarse hasta 18 de estos vehículos, estando la inmensa mayoría de ellos reservados en exclusiva para las pruebas y los planos cortos, integrando además sutiles sistemas de protección, como por ejemplo, unos sofisticados mecanismos de frenado de tipo hidráulico. Toda esta planificación resultó ser tan minuciosa y obsesiva
que aquella competición no se trató simplemente como celuloide de ficción, sino que se experimentó como una auténtica gesta atlética inmortalizada por el brillante objetivo de Wyler. El sonado percance de Joe Cannat y la famosa leyenda urbana sobre los supuestos fallecimientos dentro del plató, mientras intentaban registrar en cámara un brinco ensayado por encima de los restos destrozados de un carro volcado, el avesado especialista de Durante. La frenética acción, el especialista Joe Cannat, heredero del célebre Yakima, salió despedido hacia la parte delantera de su cuadriga por un salto imprevisto del vehículo. Demostrando unos reflejos verdaderamente prodigiosos, este profesional logró aferrarse con fuerza al asidero frontal, quedándose colgado en pleno aire mientras los veloces equinos continuaban galopando, librándose por milímetros de morir triturado bajo los pesados ejes. Las cámaras inmortalizaron aquel espectacular suceso, y el cineasta Wyler juzgó que la toma resultaba demasiado trepidante para desecharla, optando por aprovecharla como un primer plano de Heston encaramándose nuevamente al carro, forjando así un instante de tensión magistral. Aunque en realidad el valiente joven únicamente padeció una herida leve en su mente, aquel suceso avivó un enorme bulo urbano que perduraría muchísimos años, asegurando que un especialista había fallecido trágicamente en plena grabación y que además el director había exigido mantener esas imágenes fatales en la cinta. Semejante leyenda macabra solía confundirse frecuentemente con lo acontecido de verdad durante la película Silente del año 25, donde sí se produjeron siniestros mortales, generando un caos que la productora debió desmentir reiteradamente. Por su parte, el protagonista aclaró en sus memorias, y de manera muy tajante, que gracias a los estrictos protocolos preventivos, absolutamente ninguna persona ni ningún animal sufrieron daños severos durante esta filmación del año 1959. No obstante, mientras todos festejaban estos logros, un drama auténtico y bastante silencioso estaba a punto de desatarse dentro de los despachos administrativos de Roma. El trágico fallecimiento de Sam Zimbalist sumió al equipo en un profundo duelo. Corría el mes de noviembre de 1958, cuando el rodaje rebasaba los fondos estipulados y se dilataba de manera alarmante, momento en el que el querido productor Zimbalist pereció víctima de un fulminante infarto letal. Este hombre ejercía constantemente como el perfecto escudo conciliador entre las exigencias perfeccionistas de Wyler y la cada vez mayor exasperación de los altos directivos del estudio afincados en Culver City. Su triste deceso tuvo lugar en Roma, escasos instantes después de abandonar el plató, provocado mayormente por la enorme presión psicológica que suponía administrar la obra fílmica más increíblemente cara y plagada de riesgos hasta la fecha. La marcha de Zimbalist provocó un hueco de poder gravísimo. El realizador quedó completamente hundido, sintiendo que había sido despojado de su más leal compañero durante aquella intensa batalla frente a la pesada burocracia corporativa. La dirección, alarmada ante semejante pérdida de su empleado predilecto, llegó a plantearse momentáneamente paralizar todo el proyecto, aunque la colosal cantidad del capital ya inyectado volvía completamente inviable echarse atrás. Curiosamente, Zimbalist terminaría siendo galardonado con la estatuilla dorada a mejor largometraje, coronándose así como el único creador a nivel histórico en recibir semejante tributo póstumo, tras perder la vida justo en el clímax de su proceso creativo. La faraónica campaña publicitaria supuso un desembolso inaudito, invirtiendo la insólita cifra de 14,7 millones, una absoluta fortuna que hoy equivaldría a rebasar los 163 millones de dólares dedicados únicamente a promocionar la epopeya de Ben-Hur. Semejante montón de dinero competía directamente con los mismísimos gastos de filmación, que rondaron los 15 millones. Esta ambiciosa maniobra buscaba gestar la percepción de estar ante un auténtico fenómeno nacional, utilizando emisoras radiofónicas, cadenas televisivas y periódicos impresos para inundar el ecosistema comercial bastantes meses antes del estreno oficial. Se sellaron pactos mercantiles totalmente insólitos, abarcando desde figuritas y chucherías variadas hasta exclusivas líneas de moda o lociones fuertemente inspiradas por el estilo visual de dicha obra fílmica. Entre los detalles más rocambolescos y llamativos de todo este despliegue, destacó la fabricación de variados enseres domésticos, como unas peculiares toallas para el aseo de ambos sexos con creativos juegos de palabras, evidenciando la omnipresencia de esta franquicia en el imaginario colectivo. Dicho vanguardista acercamiento hacia el marketing publicitario no solo sirvió para recuperar toda la inversión previa, sino que además sentó sólidamente las directrices del modelo de negocio que los gigantescos taquillazos modernos replicarían bastantes años más tarde. El propósito principal
resultaba cristalino. Propósito resultaba totalmente meridiano. Ben-Hur tenía que ser una obligación ineludible para cada norteamericano. El inmenso ansia generada provocó que la velada neoyorquina se coronase velozmente como la cita de alta sociedad más trascendental de todos aquellos años para todo el mundillo fílmico. La Broadway y el estruendo salvador. Justo el 18 de noviembre de 1959, el metraje deslumbró en el icónico Teatro Estatal de Lowe, en la ciudad, frente a un aforo repleto con las celebridades más influyentes de la industria y del panorama político gubernamental. Semejante acogida se tradujo en un aplauso ensordecedor que parecía no concluir jamás. Los especialistas coincidieron unánimemente al valorarla como una joya indiscutible que respaldaba hasta el último céntimo de sus faraónicos costes de rodaje. Durante sus primeros 12 meses, este metraje logró posicionarse como la cinta más lucrativa de 1959. Y la segunda más rentable históricamente hasta aquel entonces, solo superada por Lo que el viento se llevó. Semejante pelotazo financiero resultó prácticamente inmediato. Durante su primer recorrido en cines, logró amasar la apabullante cifra de 37 millones, que ajustados al día de hoy superarían los 411 millones. Generan unas ganancias limpias de 20 millones, lo que hoy equivaldría a más de 220 millones y medio de dólares, ahuyentando definitivamente el terrible espectro de la ruina que acechaba el estudio. Finalmente, Joseph Vogel consiguió respirar sumamente aliviado al constatar que su audaz órdago había salvado tanto a la productora como a miles de puestos de empleo vitales dentro del sector audiovisual. El largometraje se distribuyó imitando el formato de las exclusivas giras de espectáculos, ofreciendo butacas numeradas y exquisitos folletos impresos, logrando elevar la simple costumbre de ir a las salas hasta convertirla en un majestuoso acontecimiento casi teatral. Globalmente, este monumental film logró amasar 147 millones de dólares globalmente, una auténtica locura que con la inflación actual supondrían unos 1.635 millones de dólares, situándola en el selecto Olimpo de los largometrajes más rentables jamás creados. Incluso ahora mismo estaría peleando de tú a tú por el trono financiero frente a Avatar: El sentido del agua. No obstante, este brutal pelotazo en cines apenas fue el dulce aperitivo del inmenso prestigio para la posteridad que la meca del celuloide iba a concederles de inmediato. La mágica velada de los 11 premios Oscar y la histórica marca inigualable. La mítica gala de entrega de aquellas estatuillas en 1960 terminó suponiendo la consagración más absoluta para la épica de Ben-Hur, cinta que aterrizó con 12 candidaturas bajo el brazo y sencillamente barrió a la competencia. El filme atrapó la friolera de 11 galardones, abarcando mejor largometraje, el premio a la dirección de William Wyler y el reconocimiento protagónico del gran Charlton Heston. Semejante hito de triunfos aguantaría totalmente invicto durante 38 largos años, afianzando a esta joya como la mayor proeza visual y creativa de toda su época. Wyler, al recoger su tercera estatuilla como realizador, tiró de su característica ironía para chascarrillar sobre las penurias sufridas en el rodaje, aunque admitió sin tapujos que la obra definitiva suponía el cénit absoluto de su trayectoria. La solitaria espina clavada de aquella velada llegó en guión adaptado, un inesperado tropiezo que el sector achacó en masa a la fuerte hostilidad que Wyler destilaba contra Carl Thunberg, debido al feroz conflicto por la autoría del texto. Pese a ese pequeño y casi anecdótico bache, la obra abandonó el auditorio coronada como el titán cinematográfico indiscutible de Hollywood. No obstante, tras esa abrumadora avalancha de premios, el evento dejó un profundo rastro de polémica, que multitud de expertos tildan actualmente como uno de los atracos más flagrantes en los anales de estos galardones, a raíz del incomprensible ninguneo a Stephen Boyd. A ojos de la prensa especializada y de los espectadores, resultó totalmente ilógico e inmerecido que Boyd se quedara sin ser candidato tras su desgarradora encarnación del villano Messala, máxime teniendo en cuenta que ya había levantado el Globo de Oro encarnando precisamente a ese personaje. En claro contraste, Hugh Griffith sí logró atrapar la estatuilla a mejor secundario gracias a su hilarante jeque Ilderim, entendiéndose como un mero halago a su registro cómico y polifacético. El vacío de la academia hacia Boyd se justificó en ciertos círculos por la controvertida tensión homoerótica encubierta de su rol, un enfoque que presuntamente habría escandalizado a la facción más puritana de la institución. Semejante feo histórico sumaba al fiasco en el apartado de libreto adaptado por culpa de las ya mencionadas guerrillas de autorías, dejó totalmente patente que ni un éxito aplastante lograba enterrar las disputas internas del mundillo. Con todo y con eso, la enorme huella de aquellos históricos galardones trascendió sobradamente el mero metal dorado,
dotando de paso a la cinta de un peso artístico incuestionable, que la blindaría a cal y canto frente a las efímeras modas del celuloide. La tremenda e incalculable herencia de Ben-Hur respecto al diseño de escenarios, las impresionantes dimensiones y la exquisita minuciosidad de los platós fijaron enseguida una vara de medir excelsa e inalcanzable para la dirección de arte que calaría extremadamente hondo en muchísimos realizadores durante décadas. Ridley Scott, al montar su aclamada Gladiator, allá por el año 2000, mencionó una obra magna de Wyler como su mayor y más brillante faro estético, escudriñando con lupa los monumentos y el complejo manejo logístico en las secuencias multitudinarias, buscando empaparse de la verdadera esencia cruda de la antigua Roma. El tremendo realismo palpable de todo lo levantado físicamente en los célebres estudios de Cinecittà facilitó una inmersión que los efectos digitales actuales sudan tinta para igualar, confiriendo al largometraje una solidez visual que no acusa en absoluto el paso del tiempo. El equipo artístico no se limitó a apilar ladrillos, sino que dio luz a todo un rico ecosistema de atrezzo, cuidando desde calderilla y platos hasta pesadas espadas y veloces cuadrillas, manufacturando a mano la friolera de más de 1 millón de formidables piezas únicas. Ese enfermizo perfeccionismo en las pequeñas cosas es justo la razón por la que Ben-Hur todavía luce como una superproducción en miles de millones de dólares invertidos, hasta en la actual era de los píxeles. La cinta dejó claro que la grandilocuencia, siempre y cuando descanse sobre una base de destreza manual impecable, logra sin duda volverse completamente atemporal. El último gran baile de las majestuosas productoras. Ben-Hur simbolizó la cumbre indiscutible, y de forma casi poética, el principio del desmantelamiento para el vetusto sistema de estudios hollywoodiense, una manera hipertrófica de fabricar largometrajes que se apoyaba en una maquinaria mastodóntica y unificada que no tardaría en irse a pique. Jamás otra poderosa productora volvería a embarcarse en un rodaje de dimensiones tan mastodónticas sin jugarse literalmente la bancarrota absoluta, tal y como experimentaría en sus propias carnes la Fox, posteriormente con la desastrosa Cleopatra. Video que os enlazaremos al despedirnos. Semejante cinta supuso el broche triunfal de una época dorada en la que el músculo del magnate y el dominio faraónico sobre los inmensos platós posibilitaban erigir universos colosales, partiendo de la mismísima nada. A medida que la década de los 60 quemaba etapas, las preferencias en taquilla viraron decididamente hacia tramas mucho más crudas, urbanas y actuales, sentenciando el ocaso irrefrenable de las superproducciones de temática religiosa, como el rey indiscutible de la cartelera. Ben-Hur resiste como el epitafio colosal de aquel Hollywood que apostaba ciegamente por la intensidad dramática sin complejos, y por las construcciones inabarcables, viéndolas claramente como la mayor y más rotunda cumbre del lenguaje creativo. Su apoteósico triunfo resultó tan inalcanzable que, más que animar a posibles copias, dio la fuerte impresión de dar un merecido carpetazo a este género fílmico para los restos. En la actualidad, esta joya audiovisual se escudriña no únicamente por su gigantesco valor estético, sino también como una máquina del tiempo hacia un sector que ha mutado sin remedio y jamás volverá a verse. Los daños colaterales de la fama para Heston y Boyd. El grandísimo bombazo que pegó este filme tuvo repercusiones diametralmente opuestas en el recorrido profesional de sus dos estrellas principales. En el caso del carismático Charlton Heston, encarnar a Judá Ben-Hur se convirtió viviendo bajo el cobijo eterno de su trayectoria profesional. Fue aquella interpretación la que le concedió la gloria absoluta en el celuloide, aunque a su vez lo dejó atrapado en roles de héroes sumamente rígidos por muchísimos años. Charlton Heston pasó a ser el representante principal de la meca del cine, valiéndose de su tremenda fama para encabezar organizaciones sindicales e involucrarse activamente en la política, llevando consigo a todas partes la imponente esencia del aristócrata hebreo cargada en sus espaldas. Por su parte, Stephen Boyd, aún habiendo entregado una actuación magistral encarnando al temible antagonista Mesala, nunca logró rozar ese grado de popularidad perpetua que sí consiguió Heston. No obstante, su enorme labor dentro de este largometraje continúa considerándose hoy como la de uno de los antagonistas más profundos y atrayentes de la historia del séptimo arte. La conexión que desprendían ambos, surgida de combinar el mutuo compañerismo con una rivalidad tremenda durante el rodaje, resultó ser una chista imposible de reproducir en sus futuros trabajos. Los dos intérpretes terminarían entrelazados eternamente debido a esos impresionantes 9 minutos de pura velocidad en el Circo Romano de Antioquía. Esta gran producción los impulsó hacia un nivel de auténticas leyendas, advirtiéndoles de paso que ningún triunfo venidero lograría jamás equipararse a la inmensidad de aquello que consiguieron rodar en tierras romanas,
guiados por la batuta de William Wyler. Hablando de la cinta y su tecnología vanguardista, el tremendo legado técnico de Ben-Hur permanece latente en aquellas herramientas tan innovadoras que utiliza la cinematografía actual. El sistema de grabación de 65 milímetros y el empleo de objetivos de 70 vivieron un auténtico resurgir varias décadas más tarde, justo cuando cineastas de la talla de Christopher Nolan o Quentin Tarantino intentaron rescatar aquella misma textura visual y esa grandiosidad que Wyler puso tan de moda durante el año 59. Ese afán por capturar la fotografía inmejorable que empujó a la Metro-Goldwyn-Mayer a invertir una inmensa millonada en unas lentes Mitchell terminó cimentando los principios básicos de nuestras modernas cintas en alta resolución. Hasta las propias estrategias publicitarias y aquellos pactos de patrocinio tan rompedores de este filme constituyen a día de hoy la norma habitual dentro del mercado de los taquillazos actuales. Un sector en el cual el triunfo se evalúa tanto por los billetes despachados en taquilla como por su fuerte huella en nuestra sociedad consumista. Ben-Hur dejó patente que un simple largometraje era capaz de convertirse en una franquicia mundial. Una idea que gigantes del entretenimiento como Disney han sabido exprimir hasta el extremo a lo largo de este siglo XXI. Esa perspectiva tan clara de Joseph Vogel, afirmando que ir al cine tenía que suponer una auténtica escapada y un acontecimiento colectivo, continúa manteniéndose como la base fundamental de los macroproyectos cinematográficos de nuestros días, haciendo que aquello que arrancó siendo un movimiento a la desesperada por parte de una productora que se asomaba al abismo, acabara estableciendo las reglas financieras y operativas del séptimo arte que conocemos hoy. En cuanto a mi valoración personal acerca de la cinta, considero que nos encontramos ante un relato imprescindible que todo el mundo debería disfrutar al menos en una ocasión. Pese a contar con una extensión que abruma, superando casi las 4 horas, Ben-Hur consigue el milagro de que los minutos vuelen literalmente, esfumándose el reloj con una fluidez que resulta absolutamente asombrosa. Todo ello propiciado por una cadencia narrativa soberbia. Una porción enorme de dicho éxito recae sobre las espaldas del reparto, quienes escapan por completo de esa afectación escénica tan propia de otras superproducciones de corte religioso, apostando de lleno por una credibilidad sumamente honda y muy cercana. En cuanto a los trucajes visuales, que resultan apabullantes hasta si los comparamos con el nivel de exigencia de hoy, otorgan a cada secuencia una contundencia física que envuelve al público de forma íntegra dentro de la mismísima Roma clásica. Y la competición de cuadrigas se erige, indiscutiblemente, como el plato fuerte absoluto. Hablamos de una escena soberbia, redonda y cargada de una adrenalina tal que consigue cortarle la respiración a quien la esté viendo. Muy probablemente nos encontremos ante uno de los mejores momentos cinematográficos que he podido presenciar jamás. Y saber que fue rodado hace prácticamente 70 años, no hace más que multiplicar su tremenda espectacularidad. Resulta ser tan arrolladora y se encuentra filmada con tantísima maestría que te quedas con ganas de que se prolongue bastante más allá de sus celebérrimos 9 minutos. Esa mezcla perfecta entre el palpable nerviosismo de los jinetes, el ruido atronador provocado por las caballerías y esa nitidez fotográfica tan característica de la película terminan transformándola en una de las secuencias con mayor carga de tensión rodadas en toda la historia. Además, la obra mantiene una balanza milimétrica, jugando entre el drama desgarrador y el necesario respiro emocional, brillando especialmente ese toque humorístico y lleno de energía que brinda el jeque Ilderim, encargado de quebrar la seriedad mediante un desparpajo verdaderamente memorable. Semejante agilidad provoca que la extensa travesía vital de Judá Ben-Hur, cayendo desde la riqueza absoluta hasta las cadenas de galeras para después alcanzar su ansiada salvación, acabe percibiéndose como una odisea plenamente redonda y muy reconfortante. El desenlace que sufre el malvado Mesala resulta ser tan salvaje como indispensable, poniendo punto final a una trayectoria repleta de camaradería y rencor que funciona como el corazón palpitante de todo el largometraje. Y es justamente esta tremenda habilidad para fusionar la épica visual desmedida junto a un relato personal tan bien cimentado lo que avala su indiscutible puesto dentro de la cima absoluta del séptimo arte. Tampoco es producto del azar que Ben-Hur divida la corona del premio Oscar de la Academia en exclusiva con Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, coronándose como los únicos 3 largometrajes capaces de amasar la friolera de 11 estatuillas doradas. Si me viera en obligación de ponerle una nota concluyente a semejante monstruo cinematográfico, le cascaría un rotundo 10 de 10 sin pensarlo 2 veces. Dura lo suyo, desde luego. Así que si decides ponértela, procura que caiga en domingo o en algún hueco donde de verdad dispongas de bastantes horas libres para saborearla en condición. Resulta ser una de esas maravillas clásicas que te gozas enormemente en medio de una época actual
donde lo breve, lo acelerado y lo efímero dominan por completo nuestra sociedad. En definitiva, la leyenda imperecedera del gigante, creado por la Metro-Goldwyn-Mayer. Tras terminar este repaso, resulta evidente que la mítica Ben-Hur del 59 no supuso un simple estreno más, sino un ejercicio de empeño grupal por parte de un sector audiovisual que se resistía a desaparecer. Supuso el contraataque contundente con el que Hollywood plantó cara a su bache, erigiendo un coloso de $15 millones que evidenció cómo el celuloide podía fusionar a la perfección el entretenimiento de masas como una pieza artística rebosante de sentimiento. Esta superproducción rescató de la quiebra a la productora de León. Hizo añicos cualquier marca de galardones y su inmenso y profundo legado sigue inspirando a enormes cineastas, incluyendo a George Lucas y Ridley Scott. Semejante proeza épica, forjada en un entorno casi en bancarrota, junto a un realizador bastante renuente, culminó alcanzando una gloria inmensa que hoy continúa fascinando a muchísimos cinéfilos apasionados. Siempre que exista un público capaz de vibrar ante la trepidante carrera de Cuadrigas, o de llorar genuinamente sintiendo la redención absoluta de Judá Ben-Hur, la maravillosa obra maestra de William Wyler y Sam Simbalist perdurará eternamente. Esta mítica cinta será siempre aquel titán imbatible del séptimo arte, el poderoso alarido de una fiera malherida que, contra cualquier pronóstico desfavorable, demostró con total certeza que gobernaba completamente la gran jungla hollywoodense. Me encantaría conocer tu opinión personal. Ten muy presente que si tanto te atraen estos análisis, dejar tu me gusta, escribir un comentario y suscribirte al canal nos impulsa muchísimo y sinceramente te estaremos súper agradecidos por ello. Aquí tienes otra estupenda recomendación que la plataforma de YouTube considera perfecta para tus preferencias. Me despido ya. Nos vemos en próximas entregas.